Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo tener claros los tips para poder vender más, para poder conectar mucho mejor, para poder que esas puertas que a veces parecen sencillamente pues, que otras ligas, algunas dirían que imposible, sencillamente sea una cuestión de método, de disciplina, de disposición para lograr que cualquiera de esas puertas sencillamente se abra para nosotros. Y como siempre lo digo, pues para eso nos traemos a un gran invitado que sabe mucho de ese tema, que es nuestro amigo Camilo Correa. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hermes, encantado, mucho gusto, un saludo para toda la audiencia y bueno, muy contento de este espacio para poder compartir algunas buenas prácticas. Claro que sí. Oye Camilo, yo pues obviamente yo te conozco desde mucho rato, sí, pues siempre te he visto, es más, primero fue mi cliente, entonces le decíamos, yo iba y le tocaba la puerta y decía, oye Camilo, mira, es que tenemos un evento, queremos que nos patrocine, y Camilo nos ponía a sufrir un montón, hasta que de pronto nos decía que sí, tal vez le ayudo con esta empresa, con esta otra, y nos termina diciendo que sí. Y hoy estamos trabajando muy de la mano, Camilo, pero sobre todo, más allá que eso, he tenido la oportunidad de ver cómo donde llega Camilo, la gente, mejor dicho, es súper fan de Camilo, más que clientes, más que proveedores, casi todos son amigos. Y es yo doy fe, pero yo quiero que nos cuentes, Camilo, antes que eso, ¿quién es Camilo Correa cuando está detrás de cámaras? Claro que sí, Hermes, y bueno, muchas gracias y halagos de todo lo que me está diciendo. Bueno, tienes Camilo Correa, ante todo es una persona que conecta día a día a otras personas. Para mí lo más importante es las características, las habilidades, los valores y los principios que debe llevar uno día a día donde vaya, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel académico, siempre ser esa persona y siempre buscar comunicar, poder llegar a otras personas y poder buscar cómo podemos conectar y podemos trabajar de la mano. Muy bien. Oye, Camilo, hay muchas historias que tú compartes en tus perfiles, en tus redes, pero hay una en particular que me llamó muchísimo la atención y era el tema de cómo fue tu relación con tu esposa cuando estás apenas prestando un servicio militar y ya tienes un montón de responsabilidades y uno dice, oiga, ¿y este a qué hora empezó tan pequeñito a tener tantas cosas encima de la mesa? ¿Por qué no nos compartes hoy, viendo hacia atrás, cómo esos puntos hoy tú los unes y dices, oye, eso es precisamente lo que me ha permitido esa escalera hacia el éxito? Claro que sí, Hermes. Mire, yo soy hijo de una familia muy tradicional, una pereirana, una mujer pereirana y un bogotano, familia media, clase media, donde una persona, mi mamá modista y mi papá vendedor, y de ahí nacieron tres hermanos, yo soy el segundo, tengo un hermano menor y un hermano mayor. Comenzamos, digamos, como que a estudiar, y tenía como ese sueño desde pequeño a poder llegar a ser grande y poder colaborar en la casa a trabajar. Entonces, como desde muy pequeño comencé a vender dulces, chocolatinas y buscar como siempre como ese rol entre la mezcla del método que yo veía a mi mamá. Mi mamá era una persona, una gran modelo para mí, muy temprana, muy constante, muy disciplinada. Se levantaba, trazaba, confeccionaba, entregaba. Y mi papá, muy a otro extremo, muy vendedor, era el poder de la palabra, de la comunicación, de la argumentación, de la negociación. Desde pequeño vi como esos dos grandes modelos
Posteriormente ya pasé a estudiar al colegio y en el colegio, sobre todo en bachillerato, estudiaba en un colegio técnico y tenía varios descansos. Y yo decía, yo quiero trabajar. Vendía chocolatina Jeff en su momento, en los descansos de los almuerzos, y con eso comenzaba a ayudar en la casa. Hasta que ya llegó 10.º grado y yo dije, no, yo quiero trabajar. Yo tenía 15 años, voy a trabajar, me pasé a estudiar de noche y siempre con el sueño de ayudar en la casa, de ayudar en la casa, de poder estudiar, de salir adelante. Y ahí fue cuando conocí a mi novia en ese momento y nos conocimos en el colegio, en nocturna. Estudiamos de la noche y bueno, digamos como que ahí parte, digamos como que el amor de mi vida y parte toda la historia. Trabajando, y luego pues ya nos fuimos a vivir juntos, quedó embarazada eh, y estudiando de noche. Nos graduamos, nos llevan al ejército, salí del ejército y ya tenía dos niñas. Al inicio, cuando llegué al ejército, nació mi primera hija. Cuando salí del ejército, nació mi segunda hija. Y pues comencé a trabajar ya luego varios años en restaurantes, como cajero, como operario, pero siempre con esa chispa comercial de buscar. Comencé a estudiar psicología, me gradué de psicólogo y ya luego mi esposa, cuando yo terminé mi especialización de psicología jurídica, entró a estudiar ella, mercado y publicidad. Y desde ahí parte, digamos, como que todo el mundo entró a una compañía líder de gestión humana donde decía la psicología, pero ya no me veía tan operativo, sino quería algo más comercial. Yo veía que habían varios psicólogos que eran comerciales y vendían gestión humana. Yo dije, gestión humana. Y mi esposa comenzó a trabajar con marketing. Entonces, como que el poder del marketing enfocado a la venta y de ahí nace todo, digamos, como que todo mi ciclo comercial de hace más de 2 décadas a nivel profesional, ya como una venta más consultiva de elaborar diferentes planes dentro de la metodología, dentro de la planeación, hasta la consecución, hasta la cierre y hasta la fidelización de las negociaciones. Muy bien, o sea, yo quería que lo contaras porque cuando vi ese post tuyo contando toda esa historia, las fotos, yo decía, oiga, estoy, no solamente hay que revelarlo al mundo entero, sino precisamente das, y como lo estás comentando, efectivamente das es para entender la importancia de entender que cada pequeño paso te va a llevar a cosas maravillosas. O sea, hoy lo que estás haciendo con tu lead en tu empresa es sencillamente apoteósico y en eso, pues honor y merecimiento tienes por todo lo que estás haciendo, tanto tú como tu esposa, obviamente. Pero bueno, en eso, antes de que nos vayamos a un pequeño corte de comerciales, Camilo, me gustaría muchísimo que a raíz de esa historia de vida, de ese compromiso laboral que siempre has demostrado en cada caso, en cada paso que estás dando, que nos compartas tus tres elementos que consideras que son o han sido fundamentales para que puedas conectar, para que puedas liderar y sobre todo para que puedas vender tanto. Claro que sí. Yo creo el poder de las tres C: conectar, comunicar y convertir. Dentro de conectar es el día a día, es como yo soy una buena persona a donde vaya. Tengo que tener en cuenta mis valores, la determinación, la convicción, el amor propio, el conocer cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad, el poder proyectarme a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy importante, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal. La intra es la comunicación y conocer cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad. ¿Y qué quiero? ¿Cuáles son mis intereses? La interpersonal es identificar cómo son los demás, cómo llego a los demás. Se habla mucho de pronto de las personalidades, cómo llego a un dominante, cómo llego a un influenciador, cómo llego a un estable, cómo llego a un concienzudo, ¿sí? El directo, el que tiene el reconocimiento, el que le gusta el apoyo y el que le gusta el respeto con ante todo. Que digamos como que ese poder primero. Luego llevo a la parte de poder llegar a hacer un análisis. Análisis, ¿qué es lo que yo quiero? Análisis de territorio, segmento, sectores, lo que se llama el Bayer persona. Identificar qué es lo que yo quiero, ¿sí? Y el poder nosotros lo llamamos desde Tulit el poder del PANS, que es una matriz, que tenga presupuesto, que tenga autoridad, que exista una necesidad, que haya un tiempo y que haya un seguimiento. Entonces ahí es donde consolidamos toda una metodología para llegar a lo que dije inicialmente.
a conectar, a comunicar y a convertir. Porque si no convertimos, no llegamos. Y una vez que convertamos, podemos ya mejorar, no solo la venta va muy asociado con la rentabilidad, la venta va muy asociado con la venta cruzada, la venta va muy asociada con lo que llamamos NPS, todo lo que es la propuesta de valor y poder llegar a llevar otros servicios. La apuesta de valor también es a mantener relaciones a largo plazo. Eso es muy, muy importante, Muy bien. digamos. Camilo, entonces, ¿cómo es? A ver, presupuesto, a ver si me lo aprendí. Presupuesto, autoridad, necesidad, tiempo y Tiempo, seguimiento. correcto. Esa es la Vamos ya clave. con los pantalones puestos aquí para salir a vender los pants. Muy bien. Oiga, Camilo, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es simplemente guau. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arbolais con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Camilo Correa. Camilo, vamos a hablar de esos 5 elementos que tú has señalado, de cómo identificas el tema del presupuesto, cómo le decís a la gente, porque yo he visto algunas personas que dicen, es que no me pegan a preguntarle si tienen dinero o no tienen dinero. O sea, eso, ¿cómo lo mitigas? ¿Qué le dices a la gente basado en tu experiencia? ¿Cómo identificas si un cliente tiene o no tiene presupuesto? Claro que sí, Hermes. Primero que todo hay que revisar qué solución vamos a vender, qué servicio vamos a vender. Ok. ¿Sí? Si vamos para empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, ¿de qué sectores de la economía? ¿Sí? ¿En qué ciudades? ¿Cómo está constituido el territorio? ¿Cuál es la competencia que existe? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las empresas? ¿Están en expansión o están de pronto en incremento o están al contrario reduciendo? Entonces, primero que hay que tener un análisis, primero, ¿qué queremos? Una brújula de lo que queremos con el cliente. Entonces, analizar muy bien la información, hacer un estudio de mercado ante todo, primero, ¿sí? Y ya luego, con base en eso, identificar cuáles son los buyer persona. ¿A quién me voy? ¿Con el director general? ¿Con el director financiero? ¿Con el director de recursos humanos? ¿Con el director de infraestructura? ¿Con el director de operativo? Dependiendo de las necesidades, ¿sí? Dependiendo de las necesidades, si es una persona que toma autoridad o es un influenciador que necesitamos nosotros llegar. Eso es primero que todo. Pero yo quiero que entender un poco bien el ejercicio. ¿Cómo mitigas tú ese mito de que es tan de mal gusto hablar de dinero en una primera reunión? Cuando tú dices lo que te entiendo tú haces es un tema de segmentación, de identificar a quién le voy a vender y qué de mi portafolio de pronto encaja ahí. Pero hay ese temor en muchos escenarios. Y hay otros que llegan y dicen, no, es que de pronto van con el sesgo, este no tiene para pagarme, entonces van y regalan su trabajo, regalan su producto, dan descuentos. ¿Cómo lo haces realmente en ese ejercicio para que invites a la gente a que pierda el miedo a atreverse y a tener las cosas claras? No, primero que todo hay que conocer muy bien las necesidades de las empresas, ¿sí? Las necesidades, por ejemplo, cuando hablamos de formación, todas las compañías necesitan formar al personal. Todas las compañías y hoy en día hay gran reto de evitar tanta rotación, de lo que tener marca empleadora y todo eso lo convertimos en el rol. Es evitar tantas fugas de talento y poder llegar a consolidar equipos. Entonces, todas las compañías, de ahí partimos que hay un rubro para la formación. Y es la medida que yo tenga para poder convencer y argumentar a mi cliente de lo que yo puedo construir con mi servicio, con mi propuesta de valor, ¿sí? Es llevarlo a ello y poder hacer planes muy focalizados, ya sea un programa, ya sea una conferencia, dependiendo del presupuesto y dependiendo de las necesidades de los clientes, porque todas las personas de pronto se necesitan un plan de formación diferente.
Hay personas que están a otro nivel y ya son líderes y que necesitan de pronto ir a otro nivel. Hay personas que de pronto hacen muy bien su trabajo, pero necesitan algo muy puntual. Hay personas que necesitan remar más para poder ayudarle a potencializar sus competencias para poder llegar a otro paso. Y hay personas que de pronto o mejoran o de pronto ya están en un periodo de transición o se van de las compañías. Entonces, hay que identificar muy bien esa parte con nuestros clientes, ¿no? ¿Qué quieren y qué le puedo ayudar desde mi parte como esa propuesta de valor para mejorar? Entre líneas, yo lo que entiendo en tu planteamiento es que, digamos que la acción viene desde nosotros como empresa, con dueños de un producto, de un servicio, para ir a presentar, ¿sí? Pero en ese ejercicio, yo creo que faltaría que nos cuentes un poco cómo le ayudas tú a identificar, con tu experiencia, a ese dueño de producto o de servicio a colocar el precio correcto. ¿Cuál es, en tu experiencia, digamos que los mecanismos que uno debería tener en cuenta como una especie de checklist para hacerlo bien? Sí, yo creo que ahí parte muchos estudios de mercado, ¿no? De cómo está el mercado en su momento, cuáles son los precios, dependiendo, digamos, de cómo, con quién me voy a comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo también como para poder no salir del mercado, ¿no? Porque lo importante es que estemos dentro del mercado y que nuestra propuesta o nuestra solución, nuestro servicio pueda llegar a que sea totalmente real, ¿no? Y que lo puedan comprar. Entonces, primero que todo hay que tener muy claro cómo está el mercado. Segundo que todo hay que tener muy claro cuáles son mi propuesta de valor frente a los demás, frente a la competencia, frente a otras empresas que hacen similar, o qué van a adquirir con mi servicio, ¿sí? Y es esa argumentación y que en realidad se cumpla. ¿Sí? Entonces, que esa personalización y ese análisis en conjunto, esa consultoría es muy importante. No es que venderle a todo el mundo lo mismo, sino más bien es identificar cuáles son sus dolores. El dolor es fundamental para saber y poder llegar con una propuesta aterrizada y una propuesta muy a la medida, como tal. Muy bien. Ok, entonces digamos que en esa parte de presupuesto es tan importante entender a quién le hablamos, como también tener claro qué ofrecemos, qué ofertamos, o para cuando hagamos esa comparación, saber el tema de, oiga, yo soy un poco más costoso, más, no costoso no, más valioso que lo que está en el mercado porque mi oferta de valor es esta. Y obviamente cuando yo me vaya a hacer ese comparativo que dices tú, no me vaya a comparar con por ejemplo, los que hacen el tema de community manager, que le dicen por ahí el sobrinity manager, es que yo tengo un sobrino que me lo hace más barato. Sí, pero es que su sobrino no tiene en cuenta esto y esto, que yo le aporto esta experiencia, esa curva de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo con eso o me faltó algún tip ahí en ese resumen? Yo creo que es muy importante también, Hermes, de acuerdo con esa parte, pero adicionar es muy importante el análisis financiero que nosotros hagamos de nuestro servicio. Entonces, como que el análisis financiero es la venta, a veces dicen que la venta es mucho vanidad, porque puede haber mucha venta, pero si vamos a restar todo lo que gastamos, los gastos y costos, y hoy en día con tantos impuestos y todo eso, te digamos como que tenemos que tener claro también que sea un gana-gana. Acá se trata de que sea siempre un gana-gana entre el cliente y empresa, digamos, que le estamos ofreciendo los servicios. Entonces, analizar muy bien como el estado financiero, cuáles son las ventas, cuáles son los gastos, cuál es el costeo, a qué vamos a dedicar, y en realidad ahí parte mucho la negociación, ¿no? De qué es lo que queremos, cuál es nuestra rentabilidad y cuál es lo que queremos apuntarle. Y a veces hasta mostrarle esos números a los clientes, porque a veces de pronto no lo ven, creen que solo venta. Entonces, como que es eso que pueden ganar con nosotros. Es también muy importante. ¿Cuál es ese retorno a la inversión que puedan lograr con una solución, con la nuestra? A corto, a mediano y a largo plazo. Muy bien. Ok, bueno, vamos al siguiente paso que es el tema de la autoría. ¿Sí? ¿Cómo o qué tan importante es tener claro que nuestro interlocutor tenga capacidad de decisión? Es muy importante. A veces de pronto, por ejemplo, en gestión humana, a veces la persona de gestión humana, el director, el gerente de gestión humana, no tiene la autoridad para tomar, digamos, esa decisión financiera. Tiene que pasarlo o a la gerencia general o a un comité o a la dirección financiera, ¿sí? Pero es el influenciador. ¿Sí? Ujú. Entonces, primero es que hay que convencerlo y luego él hace como la preselección de los futuros proveedores o aliados para pasarlo a otro nivel. ¿Qué pasa con compras? A veces los departamentos de compras con las compañías son muy grandes
y hacen como toda esa prospección de posibles proponentes para poder llegar a presentar una terna de posibles clientes o una licitación para mostrarlo a las otras unidades de negocio, ¿sí? O a las otras áreas de negocio. Entonces, es muy importante tanto el influenciador como el de la autoridad. Y ya cuando yo tengo el influenciador y la autoridad, yo tengo que tener claro cómo es el estilo de comunicación de ese influenciador y cómo es el estilo de comunicación de la persona de la autoridad. Porque yo tengo que hacer, yo digo, no hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Yo puedo hacer un barrido, yo puedo llegar y comenzar a hacer todo un estudio de mercado, yo puedo hacer una investigación, una minería de datos, yo puedo hacer un valle persona, puedo hacer una matriz de dolores y llego y hago todo ese trabajo, pero cuando llego al momento de verdad a, a mostrar mi propuesta o a mostrar mis servicios o a mostrar mi argumentación, yo ya tengo que tenerlo totalmente clara o hasta ahí llegó todo lo que yo he invertido. Entonces, eso es muy importante, la comunicación muy enfocada, el análisis muy enfocado y darla toda siempre en las negociaciones, ¿no? Súper, muy importante y totalmente adecuado todo el planteamiento que estás haciendo. Oye, digamos que esta parte de autoridad, todos, yo creo que ahí no hay casi mayor discusión, todos estamos claros de que, pues, como diríamos por ahí en la tierra, no hay que gastar pólvora en gallinazos. O sea, si de pronto ese decisor de compra no, perdón, ese decisor que estamos hablando no tiene toda la autoridad, pues puede convertir en un influenciador. O sea, tenemos que saber qué le vamos a hablar. Le vamos a hablar de las bondades, de lo que va a obtener, el beneficio, pero quizás no desgastarnos tanto con que vea, este es valioso, es costoso o como lo quiera manejar. Vamos al siguiente componente que es el tema de la necesidad. ¿Cómo lo manejas, Camilo? ¿Cómo nos recomendarías que lo tengamos claro sobre encima de la mesa a la hora de tomar elementos para liderar correctamente temas comerciales? Yo creo que en muchas empresas la necesidad la buscamos de pronto en las redes sociales, en las páginas, están buscando. Si yo entro y yo veo que las empresas están posteando, por ejemplo, selección de personal, están buscando determinados perfiles. Yo ya veo que esa empresa tiene una necesidad. Ole, wow, tiene una necesidad y necesita unos BDR para prospectar, ¿sí? Pues yo observo que Ole Wow necesita unos desarrolladores de negocio para prospectar en los diferentes países de Latinoamérica. Yo ya sé que, entonces yo me contacto con quién. Directamente yo hago un análisis y yo veo por LinkedIn, bueno, Hermes es el CEO y me contacto directamente con Hermes y yo le ofrezco, la necesidad. ¿Qué quiere Hermes? Un perfil que le maneja los diferentes países o quiere un outsourcing especie para que le maneje todas las métricas de oportunidades de negocio. Entonces yo evalúo directamente con Hermes cuál es su necesidad. ¿Quiere tener usted la supervisión directa de esta persona o quiere los resultados para sentarse y una vez que le haga todo el barrido para que Hermes se siente prácticamente con el de autoridad o el gran influenciador, ¿sí? Para poder cerrar sus negocios de conferencias, ¿sí? Entonces, es eso más o menos pensando en Ole Wow y en Hermes Ruiz. Camilo ya me tiene mapeado, eso es lo que o sea, tenemos que hablar después de la entrevista. Ok, Camilo, muy bien. Entonces, en esa identificación de necesidades, una de las recomendaciones es estar muy alerta. Las redes sociales efectivamente pueden ser un insumo muy interesante, pero también seguramente el tema de hacer un muy buen networking y ya no solamente en lo digital, en lo presencial. ¿Qué tan importante consideras que es que participemos activamente de estos espacios? Súper importante, súper importante. El poder del networking, el poder del networking a nivel comercial es el que nutre nuestras bases de datos, es el que nutre constantemente. Necesitamos llegar con programas académicos para poder llegar a vender. No hoy en día no llegamos de una sola a vender, sino llevar de diferentes formas. Entonces, un webinar, un desayuno, un cóctel presencial, un foro, un congreso, una tertulia, todo esto ayuda muchísimo a tener una población donde constantemente nos están buscando y nos estamos volviendo referentes del mercado, ¿sí? Entonces, eso es el poder muy importante. Luego seguro que lo van a conocer. Oye, acuérdate que yo estuve en el tercer foro del multiverso el año pasado. Hermes, ¿se acuerda? Claro, Hermes estuvo como conferencista muy importante en un panel de liderazgo de la inteligencia artificial. Entonces, ahí es mi entrada para poder llegar, no llegar en frío, sino ya soy reconocido, me conocen, puedo llegar con una comunicación más caliente y ya puedo llegar a buscar las necesidades de pronto de mis soluciones para poderlas vender. Digamos que entonces, para resumir,
en este componente de necesidades es no solamente estar alerta, construir activamente un tema de networking y por supuesto también en ese ejercicio ir construyendo activamente, valga la redundancia, un tema de posicionamiento. O sea, entender claro que la marca personal es muy potente, muy poderosa para que la gente no solamente diga, oiga, sale bonito en las fotos o sale bonita en las fotos, sino que realmente aporta contenido de valor, está generando elementos que pueden hacer que sea o se convierta en un referente en un tema en particular. Vamos al siguiente componente que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué tan importante es tener una correcta gestión? ¿Qué tan importante es utilizar la inteligencia artificial para clonarnos, si es el caso, para que nos permita ayudar a interactuar con más personas sin perder la esencia? El tiempo es muy importante, Hermes, sobre todo en la venta, porque tenemos que identificar las necesidades. Si van a comprar nuestra solución, nuestros servicios, ¿en qué tiempo? ¿En un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año, 2 años? Dependiendo de las necesidades. Hay que ver que hay empresas que tienen año fiscal que inician en enero, otras que entran en agosto. Entonces, que hay que ver los momentos cuando hacen su planificación estratégica y dónde se van a gastar muy bien el dinero de las formaciones. Van a ser cierre de fin de año, van a ser inicio de año, van a ser comités trimestrales para poder chequear cómo van a seguir adelante para cumplir sus objetivos. El segundo semestre es fundamental para cumplir y llegar a cumplir sus objetivos. Entonces, como que hay que identificar, dependiendo de los servicios que vamos a ofrecer o que vamos a vender, cuáles son los tiempos de respuesta, cuáles son eso a corto, mediano y largo plazo. A veces de pronto hay unas soluciones muy robustas que de pronto se demoran mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, las necesidades de los clientes. Ok, entonces, a ver, te entiendo bien. Digamos que en este caso hay que entender que esto es como si fuera un embudo de conversión que tiene unos tiempos que no todas las empresas cierran año fiscal el 31 de diciembre, sino que cada uno tiene su propia dinámica, sus propias casuísticas, hay algunos que trabajan por temas de temporadas, o sea, hay que entender bien quién es nuestro cliente y en qué condiciones trabaja. Eso digamos que es uno de los elementos, pero también, evidentemente, entre líneas, ese embudo también lo que entendería es que esto es como una máquina que hay que estarle permanentemente colocando leads en la parte superior e irlos llevando en esa ruta, en ese elemento que nos permita posteriormente convertirlos en clientes o en un tema de recurrencia. ¿Es eso lo que tú estás mencionando en este componente? Así es que identificar los tiempos para la compra. Ok, bueno, y vámonos con esa última S, pues, el tema de, me lo recuerdas, el tema del servicio, ¿no? Seguimiento, seguimiento. Seguimiento, perdona. El tema del seguimiento. Vamos allá. ¿Cómo tenemos que hacer eso para que lo hagamos correctamente? A veces de pronto el vendedor o el comercial se enfoca mucho pues, la exigencia de su KPI rápidamente de conversión, visitas, propuestas, clientes nuevos y ya cerró la venta y ya se olvidó y de pronto, o de pronto no está interesado y lo dejó ahí. Le dejó ahí y se fue durmiendo ese lead y se murió. Entonces, el seguimiento es fundamental para reanimar los leads muertos, ¿sí? Para reanimarlos, o para poder comenzar a identificar lo de los tiempos. Resulta que me dijeron que llámeme en 3 meses, en 6 meses, tengo presupuesto, llámeme a final de año o a principio de año. Eso es clave, ese cronograma. Si yo soy metódico, si yo tengo mi matriz o yo tengo mi CRM o mi seguimiento como yo lo quiera hacer, pero que es muy importante que yo esté muy centrado en que ese seguimiento me va a ayudar muchísimo a convertir algo que yo ya he hecho toda la tarea. ¿Ves? Es fundamental. Muy bien. El poder de Oye, la S. está súper bien. Vamos entonces a tener claro que debemos hacer prioritero, presupuesto, claro, el tema el tema de la autoridad, el tema de identificar la necesidad, una correcta gestión de tiempo y, por supuesto, hacer mucho seguimiento. Vamos a irnos a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos nuevamente con esto que es simplemente wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo.
Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Camilo Correa. Camilo, hemos hablado de esos 5 elementos que tienen que ver con presupuesto, con autoridad, con necesidad, con tiempo y con seguimiento, pero tú hablas mucho del amor y hablas activamente de eso en torno a la importancia de cómo pasar del amor a la venta. Yo quiero que nos compartas esa visión rápidamente. Claro que sí, Hermes, pues, de acuerdo con mi historia de vida, del amor, digamos, cómo yo conocí a mi pareja ideal, dónde la conozco, en el colegio, un ejemplo. Luego las profesiones se van uniendo, marketing y ventas. Y entonces realizamos una analogía del amor a la venta en 8 pasos, que es similarmente, digamos, lo que buscamos del amor. Conseguimos el amor en nuestra vida, dónde vamos a conseguir, hacemos una atracción, conocemos qué queremos de nuestra pareja, llegamos a esa primera cita, toda esa fase de prospección, primera cita, ahí, los primeros 4 pasos. Luego vienen las diferencias, la negociación, luego viene el enamoramiento y posteriormente el matrimonio. Y finalmente mantener vivo ese amor, que es ya la fidelización y la venta cruzada. Entonces, si vemos ese mismo panel, lo que vamos a encontrar con marketing y ventas. Cliente ideal, prospección, calificación, la primera reunión, la negociación, el seguimiento, la cierre de venta y la fidelización. ¿Para qué? Para vender, para poder convertir y para poder llegar a tener unos clientes ideales que nos ayuden y que existe ese gana-gana para ambas partes. Muy bien, bueno, pues nada, pues vamos a encontrar el amor ideal de nuestra vida y vamos a enamorarlo todos los días. Eso es un poco el reto ahí. Camilo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio conectado con nosotros, compartiendo tu talento, tu conocimiento. Muchísimas gracias por ser tan generoso y obviamente contarnos tu visión de cómo hacer esa conexión maravillosa con la gente de forma auténtica siempre. Camilo, para aquellas personas que quieran seguir en contacto contigo, ¿dónde te pueden localizar? Me puede contactar por las redes sociales, ya sea por LinkedIn o por la página web www.tulip.com. Muy bien. Oye, Camilo, de verdad, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este espacio que es por y para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Simplemente wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.